Hola, bienvenidos. Hoy les traigo un antiguo cuento de la tradición oral japonesa que nos muestra cómo unas palabras bien intencionadas pueden cambiar el destino. Pónganse cómodos porque alias de cuenta, el samurái y el pescador. Hace muchos siglos había un samurái que, a pesar de su gran talento militar, era famoso por su terrible mal genio, que además a veces se le dañaba. El samurái le había prestado dinero a un pescador, y llegado el plazo acordado para el pago, viajó a la provincia del pescador para hacer el cobro de la plata que le adeudaba. Como aún no tenía el dinero, el pescador, al darse cuenta que lo estaba buscando, pensó que lo mejor era esconderse para evitar el enojo del samurái. Así que huyó del lugar. El samurái fue a buscarlo a su vivienda y, al no encontrarlo allí, indagó por toda la provincia sin que nadie le diera razón de su paradero. Teniendo un genio tan terrible, al darse cuenta que el pescador se estaba escondiendo, la furia del samurái iba creciendo. Cuando por fin pudo encontrar al pescador, el samurái, invadido por su enojo, desenvainó su espada y le gritó: ¿Dónde está mi dinero? El pescador, muy humildemente, le pidió que por lo menos le permitiera hablar. El samurái, lleno de ira, le gritaba: Ingrato, te presté dinero cuando lo necesitabas, dándote plazo de 1 año para pagarme, y esta es la forma como me agradeces. Ante las súplicas del pescador, aún en medio de su cólera, el samurái le permitió hablar. El pescador, disculpándose por no tener el dinero, le dijo que acababa de empezar el aprendizaje del arte de la mano vacía. Y la primera lección que le habían dado era este precepto: si alzas tu mano, restringe tu temperamento. Si tu temperamento se alza, restringe tu mano. El samurái quedó atónito al escuchar que esto venía de un simple pescador, y el impacto hizo que recobrara la compostura. Ya un poco más sereno, envainó su espada y le dio la razón al pescador. Acordaron 1 año más de plazo para el pago de la deuda con sus respectivos intereses, y el samurái tomó el camino de regreso a su ciudad. Era ya de noche cuando llegó a su casa, y como de costumbre, estaba a punto de anunciar su regreso, pero se detuvo al notar una luz a través de la puerta entreabierta de su habitación. Agudizó la vista y pudo distinguir a su esposa durmiendo y el vago contorno de alguien junto a ella. Al acercarse un poco, anonadado, se dio cuenta que se trataba de un samurái. Casi completamente cegado por la ira, sacó su espada y con gran sigilo se acercó a la cama. Cuando ya estaba a muy poca distancia, levantó su espada, dispuesto ya para el ataque inminente, cuando las palabras del pescador retumbaron en su cabeza: si alzas tu mano, restringe tu temperamento. Si tu temperamento se alza, restringe tu mano. Así que detuvo el ataque y volvió a la entrada de la casa, desde donde dijo en voz alta como de costumbre: Ya volví. Y su esposa se levantó de inmediato y fue a recibirlo junto con la madre del samurái, ambas muy contentas de tenerlo de vuelta. Había ocurrido
que temiendo que alguien pudiera aprovechar su ausencia para atacarlas, las dos mujeres idearon un plan para ahuyentar a los intrusos durante su ausencia. La madre se vestía con las ropas del hijo para que todos creyeran que él seguía allí. Por eso la encontró vestida de samurái. Pasó un año y llegó el día del cobro. El samurái hizo nuevamente el largo viaje a la provincia. Allí encontró al pescador esperándolo, y apenas lo vio, salió corriendo a darle la bienvenida, diciéndole: «Tuve un buen año, acá tengo lo que le debo con los intereses correspondientes. No sé cómo agradecerle el favor y la paciencia que me mostró». El samurái, acercándose, le dijo: Quédate con tu dinero, no me debes nada. Soy yo el que está en deuda contigo. Vaya lección que le dio el pescador. Espero que les haya gustado. De ser así, suscríbete para tener más relatos similares. Nos vemos en el próximo video, que aparece por acá.